Ser Historia, con Nacho Ares. Hace 80 años, muy cerquita de donde me encuentro, se escuchaba el mismo sonido de una avioneta despegando. Despegando hacia un futuro incierto. Estamos celebrando el 80 aniversario del exilio del Gobierno de la República. Nos encontramos en Petrer, en Alicante, como digo, muy cerquita, a pocos kilómetros de este aeródromo, en donde salió el Gobierno pues hacia un futuro incierto. El final, pocos meses después de la guerra civil, la dictadura y, en definitiva, la historia que nos ha tocado vivir, con sus pros, con sus contras. Vamos a hacer un programa especial celebrando estos 80 años del exilio. No vamos a hacer carne de la historia. No, los que siguen Ser Historia, nuestro programa aquí en la cadena SER, saben que nunca nos hemos metido en esos terrenos un tanto fangosos del mundo bélico, ni de las creencias, ni de los dimes y diretes, pero desde luego es algo que hay que recordar por ese aniversario, por ese final, ¿no? Y que con esta música que suena de fondo, una música mucho más amable seguramente de lo que podría esperarse en un acontecimiento de estas características, queríamos comenzar este programa especial aquí en Petrer, en Alicante. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de esta ciudad, de Petrel, por la apertura de brazos que nos ha realizado desde hace unos meses, cuando me escribieron para poder realizar precisamente este día, 6 de marzo, el programa dedicado a este tema. Y sobre todo quiero dar las gracias a toda la gente que llena este centro cultural de la ciudad de Petrel, y con ellos vamos a dar comienzo a nuestro programa. Bienvenidos a Ser Historia. Como digo siempre, acabamos de hablar un poco de esos años finales, de esos momentos finales, mejor dicho, de la guerra civil, de lo que vamos a celebrar ahora, 80 años, 8 décadas, tal día como hoy, un 6 de marzo, donde estamos grabando este programa especial de Ser Historia aquí en Petrer. Salió hacia el exilio el Gobierno de la República. Va a ser solamente uno de los temas principales al que vamos a dedicar nuestro programa. Vamos a empezar con el cronovisor, junto con Jesús Callejo, hablando de uno de los alicantinos más universales de nuestra historia y que, por desgracia, es muy poco conocido, que es Francisco Javier de Balmis. Hablaremos también de otros aspectos relacionados con este aniversario, con este 80 aniversario, sobre la finca de Poblet, que acaba de ser nombrada BIC, bien de interés público, sobre todo cultural, mejor dicho, por la historia que se protagonizó en su entorno y los protagonistas que también llegaron a este lugar hace 8 décadas. Vamos a hablar del patrimonio de esta zona, de esta comarca, del Valle del Elda y muchísimos temas más. Tenemos por delante prácticamente 2 horas repletas de historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo en Instagram. Sí. Ya lo hemos metido, ¿eh? Que no falte. Que no falte, claro que sí. La primera vez que ponemos la cuña con Instagram incluido. Siempre lo dejamos ahí un poco en el aire. Bueno, Jesús Callejo, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho Ares? Un aplauso para Jesús, por favor, nuestro crononauta. Estamos en un lugar muy especial de Alicante, celebrando ese 80 aniversario de la salida hacia el exilio del Gobierno de la República, pero el otro día, cuando estábamos pensando un poco en el tema del cronovisor, alejándolo también un poco de la guerra civil, ¿no? De ese tema quizás un poco más desagradable, hay muchísimos protagonistas de la historia, ¿verdad?, que nacieron aquí en Alicante. Algunos de ellos los tenemos aquí.
Los que nos siguen saben precisamente que somos fans absolutos de Playmobil, que precisamente se hace también aquí en Alicante, muy cerquita de donde nos encontramos, y siempre proponemos una historia relacionada con algunos de esos protagonistas, ¿no? En este caso, pues viajamos a Alicante y hablamos, como decía ahora en la introducción, de la figura de Francisco Javier de Balmis. Exacto. Un médico muy desconocido. Muy desconocido y, sin embargo, un auténtico humanista, médico, cirujano, que protagonizó una de las hazañas más prodigiosas del mundo, y no exagero. Si en lugar de alicantino, si en lugar de español fuera americano, fuera francés o fuera inglés, se hubieran hecho ya miles de películas, precisamente recalcando su gesta. Y estamos hablando de una gesta humanitaria para salvar miles, incluso millones de vidas, porque estamos hablando de la real expedición filantrópica de la vacuna de la viruela. En aquellas épocas, Balmis le toca vivir pues ese confuso siglo XVIII, principios del siglo XX, donde la viruela hacía estragos. Para que se hagan una idea, en el siglo XVIII están contabilizados 60 millones de muertos directamente por la viruela. En el siglo XX, 300 millones, hasta que ha sido erradicada por completo en 1979, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Pero hasta ese momento, es decir, hay solo dos enfermedades que se han erradicado definitivamente, y una es la peste bovina y la otra es la viruela. De hecho, ya no se vacuna a ningún niño contra la viruela, pero en gran parte el gran mérito de que no muriera tanta gente de la viruela en los territorios españoles de aquella época y los de ultramar es gracias a este alicantino, a Francisco Javier Balmis, y a la expedición y a esos 22 niños que salen de un puerto de La Coruña sin más intención que salvar vidas y vacunar de forma gratuita. No hubo ningún tipo de compensación económica, salvo, lógicamente, pues que Carlos IV y el Consejo de Indias dio el beneplácito y dio una cantidad para que eso se realizara. Pero la cantidad de vidas que salvaron es tremenda, pues no se puede evaluar, se sabe la gente que fueron vacunados, pero gracias a eso se evitó pues esa mortandad que tenía pues un efecto multiplicador tremendo. De ahí que se le hayan hecho pocas estatuas, pocos bustos. Sé que en Alicante tiene su plaza, que la Facultad de Medicina tiene su busto, pero por desgracia fuera de estos territorios es muy poco conocido él y algunos de los protagonistas que hablaremos más adelante. Muy bien, Jesús, como siempre tengo aquí el teclado de nuestro cronovisor para realizar un viaje apasionante a la historia. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? Pues toma nota, 30 de noviembre de 1803. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿a dónde me has traído? ¿Este puerto? A un puerto. Sí, claro. Las maderas quebradizas, sí. Hay mucho movimiento de naves, la madera cruje, está medio lloviendo. ¿A dónde me has traído? Esto no es Alicante. Mucha chiquillería. No, sí, sí. Estamos en el puerto de La Coruña. En este año de 1803 hay mucha expectación, como te puedes imaginar, porque ya se sabe que esta es una real expedición filantrópica. No se sabe muy bien el futuro incierto que les depara a estos 37 viajeros, de los cuales 22 son niños huérfanos, niños entre 3 y 9 años, niños rescatados de orfanatos. ¿Por qué estas características? Y solo niños, no hay ninguna niña, como puedes ver, solo hay una mujer, Isabel Zendal, que es la rectora del orfanato de la Caridad, donde muchos de estos niños han sido reclutados, algunos también proceden de Madrid. Porque, y aquí está lo interesante, lo bueno, si lo que se pretende es llevar la vacuna a el otro lado del océano Atlántico, en aquel momento, en aquellas épocas, no había frigoríficos, no había forma de conservar esa vacuna. Se sabe que, aunque tú la llevaras in vitro, no iba a durar más de 10-12 días. Y estamos hablando de una travesía que como mínimo iba a durar unos 70 días, a pesar de que se hizo distintas escalas. La primera en las Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Entonces, el método que se le ocurre, original, incluso hoy en día
no sería políticamente correcto, le hubiera puesto muchísimas pegas, es que la vacuna la tiene que llevar gracias a los niños. Es decir, se va inoculando la vacuna. Ahora contaré un poco cómo era el proceso, de que poco a poco eso se iba transmitiendo, se iba inoculando a otros niños, lo que es el pus variólico, precisamente para mantenerla viva. Ojo, los niños no morían, los niños quedaban inoculados e inmunizados, pero para que llegara esa vacuna sana y salva a América y se pudiera vacunar al resto de niños de la población, pues había que hacer este método. Un método totalmente original y que en parte viene de los hallazgos que hizo en 1796 Edward Jenner, un médico rural inglés, no lo olvidemos, que es el que descubre la vacuna contra la viruela, y gracias a ese gran descubrimiento pues se pudieron salvar muchísimos millones de vidas. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un corte que tenemos de Javier Santamarta. Es un compañero nuestro, buen amigo, autor de libros fantásticos como Siempre tuvimos héroes, y acaba de publicar Siempre estuvieron ellas. La semana que viene estará con nosotros en Ser Historia, y le hemos pedido que nos haga una pequeña semblanza de esta maravillosa misión filantrópica que surge, como decías al principio, ¿no? Carlos IV fue quizá un poco el mecenas, el defensor de esta misión, porque precisamente era muy consciente del peligro que tenía esta enfermedad, porque lo había sufrido una de sus hijas, y se concienció el monarca para que el resto de niños del imperio, el resto de personas del imperio español, pues pudieran defenderse ante el avance de la enfermedad. Vamos a escuchar a Javier Santamarta. Ante una lacra milenaria como era la viruela, una de las enfermedades más atroces que ha asolado a la humanidad, la expedición Balmis, que toma el nombre de Javier de Balmis, un capitán de la Armada española, va a tomar una importancia tan fundamental que se va a convertir en la expedición filantrópica, en la primera expedición internacional que va a recorrer todo el mundo con una vacuna, con algo que era imposible de llevar en aquellos tiempos. Estamos empezando el siglo XIX, y gracias a ese gran invento de la vacuna y gracias al tesón de este personaje, de este Javier de Balmis, junto con José de Salvañ, otro médico de la Armada, y junto con Isabel Zendal, lograron y consiguieron un hito, como fue ir a todas las Américas, desde el norte, desde San Francisco, Los Ángeles, hasta casi Tierra del Fuego, cruzar el Pacífico, llegar hasta las Filipinas, hasta la China, volver por Santa Elena, y el conseguir que, pues nada más y nada menos, que esta expedición filantrópica haya sido reconocida por personajes como Humboldt y por todos los grandes científicos de la humanidad. Humboldt, a quien dedicamos un cronovisor hace apenas un mes cuando estuvimos en La Laguna, en Tenerife. Javier Santamarta nos hablaba del aspecto filantrópico, ¿no? de esta aventura de la historia de la medicina. El otro día, leyendo algunos de los textos que se han conservado, la verdad es que era muy emocionante, ¿no? Ver que pues gente, siempre lo he dicho, no tendría por qué hacerlo, ¿no? Pero entregó su vida por este tipo de circunstancias. El hecho de llevar la vacuna de una manera tan ingeniosa que nadie se le había ocurrido, porque el viaje hasta América eran casi 2 meses y siempre la vacuna llegaba en muy mal estado, y este alicantino dijo: eureka, tengo la clave para poder hacerlo con éxito, ¿no? Lo hizo con éxito, es verdad. O sea, desde luego, el hallazgo, el ingenio, y luego ponerlo en práctica sabiendo que posiblemente iba a perder la vida, porque estamos hablando de unas condiciones en aquella época pues muy peligrosas. Recordemos que Napoleón ya estaba haciendo de las suyas. De hecho, uno de los motivos por los que no ha tenido tanta trascendencia mediática es porque en aquella época había otro tipo de incidentes a nivel internacional que dejaron un poco de lado, además de las distintas pegas, de las distintas zancadillas que fue obteniendo Balmis en su deambular. Porque, claro, allí donde llegaba, él llega, por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife, en primer lugar, está un mes vacunando, luego llega a Puerto Rico, luego llega ya a lo que es las Américas, pero muchos de los gobernadores, incluso mucha jerarquía eclesiástica, no veían con buenos ojos aquello, porque decía, bueno, ¿cómo es esto de que tú tienes que inocular la enfermedad a alguien para curarle? No lo acababan de entender, no lo entendían muy bien. Hay mucha gente que lo sigue sin entender. Entonces, claro, el método, un poco te lo cuento rápidamente porque yo creo que es muy significativo, ¿no? El por qué funcionó tan bien. Ilústranos. Incluso fíjate que ya en el siglo X, después de Cristo, tanto en la China como en la India ya se inoculaba el virus de la viruela, pensando que eso podía prever
la enfermedad o la muerte. Luego era una especie de ruleta rusa, había algunos que vivían, otros que no. Pero ¿cuándo no se convierte en ruleta rusa? Precisamente a Edward Jenner. Este médico rural inglés descubre que las mujeres que ordeñan vacas contraen una viruela, que es la viruela vacuna, que es benigna. O sea, que sí que tiene fiebre durante unos días, pero no muere. Y nunca contraen estas mujeres, las ordeñadoras, las que son lecheras, nunca contraen la viruela mortífera. Entonces él relaciona, dice, o sea que esta viruela vacuna consigue que se inmunicen contra la viruela mortífera. Y efectivamente lo que hace es una práctica con un niño de 8 años, que también hubiera sido incorrecto políticamente y moralmente hablando, pero al niño le inocula eso, primero la vacuna de esta vaca, de lo que se llama la viruela benigna, y cuando pasa el periodo, que suele ser unos 7, 8 días, le inoculó la viruela mortífera y no muere. Entonces ahí se da cuenta de que efectivamente ese es el método esencial. Aún así tuvo muchísimos problemas este hombre para que eso funcionara. Hay un médico francés, Moreau, que es el que hace un tratado diciendo cómo se debe aplicar la vacuna y cómo se debe conservar el suero. Balmis traduce esta obra de Moreau en 1803, es decir, unos meses antes de partir del puerto de La Coruña. Y se lo lleva en el barco con él. Y lleva 2.000 ejemplares con él. O sea, cuando él va en este barco, además de llevar a José Salvani, que es el cirujano, el segundo cirujano de a bordo, lleva también unos practicantes, unos enfermeros, lleva a Isabel Zendal, que al final la OMS la reconoce como la enfermera, a pesar de que ese título no existía en aquel momento, pero como la enfermera internacional y humanitaria mucho más importante de todas las que ha habido a lo largo de la historia. La primera, prefiero, luego ha habido muchas más, ¿no? Pero en ese momento es la que crea un hito a la hora de los cuidados que daban los niños, porque imaginaros que los niños en alta mar, asustados, no saben muy bien dónde van a ir, saben que son portadores de una enfermedad, pero que va a curar a mucha gente, no acaban de entender todo eso. Bueno, pues lo que hacen estos niños, que tiene que ser por parejas, de ahí que vayan 22, es que si le inocula esta viruela vacuna o bovina a 2 niños, cuando las pústulas, cuando el pus varioloso, la linfa que se llama, a los 7-8 días empieza a germinar en esta especie de granos, se le hace una incisión y con unos cristales, porque también llevó muchísimos cristales, se inoculaba a otros 2 niños que estaban sanos. Y así poco a poco fue progresando la travesía. Fijaros un poco el método tan ingenioso y aparte parece que descabellado. Un poco cochino. Sí, un poco cochino, porque evidentemente no había inyecciones como tal, era a través de este tipo de placas de cristal donde se inoculaba gracias a una herida que se hacía previamente al niño. Bueno, solo muere un niño, o sea, que tengo que decir que al final fue un éxito. Lo que pasa es que cuando llegan a México, dentro del distinto itinerario, en Venezuela se divide, José Salvani va por unos derroteros, va por ejemplo por el Virreinato de Perú, y lo que hace Balmis es que se va a Centroamérica, va a La Habana, va a México, y allí todos los niños que habían sido portadores de la viruela desembarcan. Se compromete, y esto es muy importante porque no es muy conocido, se compromete a buscarles familias de adopción para que los cuiden, para que les alimenten y para que les den una educación. Además, les da una compensación económica a esas familias. Y en México, en Acapulco, se busca 26 niños porque tiene que hacer ahora la travesía no del Atlántico, sino del Pacífico, porque claro, va a los territorios de ultramar, va a Filipinas, que era española en aquella época. Entonces necesita otros 26 niños, en este caso mexicanos, para hacer una travesía más o menos parecida con el mismo sistema ingenioso. Bueno, pues este era Balmis y lo consiguió. Y también José Salvani, en la tierra donde le tocó ir, que fue a Argentina, que fue a Bolivia, que fue a Perú. Lo que pasa es que él al final, tuvo una desgracia José Salvani porque fue perdiendo un ojo en Colombia, fue perdiendo un brazo en los Andes, tiene un naufragio y casi muere, contrae unas fiebres terciarias y al final muere en Cochabamba, pero cumpliendo a rajatabla la misión. Se considera que vacunaron un total de 250.000 personas, o sea, 250.000 personas en 3 años, porque realmente la expedición de Balmis es de 1803 a 1806. ¿Os podéis imaginar el bien humanitario que eso generó para que no se propagara la enfermedad? Una enfermedad que además hizo estragos también en Sudamérica con la conquista americana. Los españoles también llevaron la viruela y sin que hubiera dolo, sin que hubiera intencionalidad, pero sí que murieron muchísimos indígenas, tanto en Perú como lo que era México, los aztecas, pero era por la viruela. Consiguieron erradicar casi totalmente en aquella época que hubiera más muertes.
Antes has mencionado a Isabel Zendal. Ella nació en 1771, es considerada por la Organización Mundial de la Salud la primera enfermera de la historia en misión internacional. Y desde luego que, fíjate, las circunstancias que rodearon un poco a la vida de esta mujer, que se quedó en México luego con su hijo que también fue llevado en la expedición y también sirvió casi de conejillo de indias en este proceso, para que veáis que la idea de transmitir la vacuna, pues ellos lo entendían como algo muy seguro, ¿no? El hecho de que esta mujer pues cediera, ¿no?, el paso de su propio hijo. Conservamos los nombres de todos los niños, que son verdaderamente el homenaje más emocionado que podemos hacer, ¿no? Aparecen varios documentos, pues está Benito, Andrés, Antonio, Beredia, Cándido, Clemente, Domingo, Florencio, Jerónimo, Jacinto, Francisco y otros más que dieron su vida pues por esta expedición filantrópica, pues rodeados de Balsani, como decías ahora, sobre todo de la figura de Francisco Javier de Balmis y de esta mujer, Isabel de Zendal, que ya en aquella época la corte de Carlos IV la tenía muy presente. Nos vamos a escuchar un fragmento de ese decreto de incorporación de Isabel Zendal a la misión. Conformándose el rey con vuestra propuesta y del director de la expedición destinada a propagar en Indias la inoculación de la vacuna, permite su majestad que la rectora de la Casa de Expósitos de esa ciudad sea comprendida en la misma expedición en clase de enfermera, con el sueldo y ayuda de costa señalada a los enfermos para que cuide durante la navegación de la asistencia y asilo de los niños que hayan de embarcarse, y cese la repugnancia que se experimenta en algunos padres de fiar sus hijos al cuidado de aquellos, sin el alivio de una mujer de probidad. Con esta fecha pasó el aviso correspondiente al Ministerio de Hacienda, para que la rectora reciba en esa ciudad la ayuda de costa de 3.000 reales con destino a su habilitación y para el abono en Indias del sueldo de 500 reales anuales, contados desde el día que se embarque y la mitad a su regreso, que deberá ser de cuenta del erario. Ya en la época de Carlos IV, Hacienda hacía cosas buenas, ¿no? Dedicar unos pocos reales a esta mujer realmente encomiable, ¿no? Es una de las grandes protagonistas, también la tenemos aquí sobre la mesa, junto también con algunos de los niños de la expedición. Si no os lo queréis, luego podéis acercaros a verlo. Y que, como digo, fue el complemento perfecto, ¿no?, de Balmis en este trabajo de meses. Totalmente. Casi siempre es verdad que se habla de Balmis, un poco de esa expedición filantrópica, pero sin la ayuda de esos colaboradores, en concreto sin la ayuda de ella, que es un poco la que apacigua los llantos, las angustias de los niños. Estamos hablando de que son 22 niños, que para ellos era toda una aventura y no sabían muy bien dónde iban y si iban a regresar vivos. De hecho, ninguno regresó a La Coruña, no quiere decir que murieran, cada uno fue acogido por distintas familias, pero nadie volvió a España, salvo Balmis. Pero la labor que hizo ella fue increíble, hasta el punto que es verdad que cuando llega a Puebla, a una localidad mexicana, ahí ya se queda con su hijo Benito y no se sabe en qué año muere. Se sabe que posiblemente crearía otra familia y allí se pierde un poco su rastro, pero su labor fue fundamental, porque fue la labor que puso esa, pues, yo qué sé, esa armonía, esa tranquilidad, esa paz un poco que necesitaban unos niños que, por supuesto, no tenían nada que ver con los marineros ni con los grumetes y que se encontraban en un terreno totalmente hostil. Es cierto que todo esto posiblemente se haya callado por eso, porque tú ahora lo ves con otros ojos y dices, bueno, que pintaban en un barco, ¿no?, estas 37 personas, 22 niños, con una enfermedad. Pero cuando ves los resultados fueron tremendos. El que no se diera tanto a conocer, ahora ya se empieza a saber quién era Isabel Zendal, gracias, por ejemplo, a novelas como la de Javier Moro, A Flor de Piel, donde se reivindica muchísimo su figura, o el caso de María Solar, Los niños de la viruela, una última novela que se ha publicado hace muy poco. Entonces, se da mucha importancia al papel que ella tuvo, al papel que tuvo este médico catalán, que era Josep Salvani, y por supuesto al papel que tuvo el jefe de la expedición, que sin él esto no hubiera sido posible. Él es el que regresa, él lo cuenta. Fijaros que en cada sitio donde iban hacía juntas de vacunación, eran juntas municipales donde se implicaban tanto los párrocos como las autoridades civiles y eclesiásticas para que se siguieran vacunando, para que esos libros que él llevaba, que era la traducción del Tratado de Moró, se siguieran cumpliendo a rajatabla el protocolo,
y para que no quedara eso en vacío, para que no se olvidara y que no quedara pues como una flor de un día, ¿no? Que dijeran, bueno, pues mira, solo lo hemos hecho nosotros y a partir de ahí la epidemia se vuelve a propagar. No, se consiguió atajar. Entonces, toda esa labor ha quedado un poco reflejada en estas novelas, en una miniserie que se hizo, que se titula 22 Ángeles, que les recomiendo porque la verdad es que refleja muy bien un poco el momento y la etapa. Y, por supuesto, reivindicar una sola mujer, imagínense un poco en aquella época, en ese barco, con esos niños, con esos médicos y sin saber un poco a dónde iban y el futuro incierto, con todos los problemas que llegaron a tener. Hoy, por suerte, Isabel Zendal es reconocida, Balmis es reconocido, pero no posiblemente a un nivel tan nacional o tan internacional como ellos se merecen. Además, un reconocimiento internacional, antes lo decíamos, Humboldt, quizá el científico más significativo, ¿no?, del siglo XIX, con esas expediciones extraordinarias que hizo a América y otros lugares para ir descubriendo la flora, la fauna, la geografía de esos espacios, hablaba verdaderas maravillas, ¿no?, de este colega, Balmis, y que antes lo comentábamos con algunos alicantinos que conocían el nombre solamente del nombre de la plaza de su pueblo, ¿no? Y no sabían realmente quién era Balmis. Aquí tenemos el salón lleno de alicantinos. Que levante la mano quién era realmente Balmis. ¿Nadie levanta la mano? ¿Muy poca gente sabía quién era Balmis? Bueno, pues para que se haga un poco la idea nuestros oyentes, como el 5%, 10% de los amigos que están viendo aquí Ser Historia conocían, todos alicantinos, conocían la razón de ser, ¿no?, del origen del nombre de esta plaza. En los últimos años estamos recuperando gente como Blas de Lezo, estamos recuperando como la figura de Balmis. Son protagonistas de esa historia más desconocida y en este caso de historia de la medicina, ¿no?, en una época en donde empiezan a aparecer los primeros grandes hallazgos en la historia de esta disciplina científica y que, como siempre, por ser españoles o nos da vergüenza o no hemos sabido venderlo. Lo decías tú, el sentido de que quizá merecería pues una producción realmente, porque desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista humanístico lo merece, ¿no? La figura de Balmis merece muchísimo más y es una de las razones, la principal, por la que le traemos aquí este cronovisor. Totalmente. No olvidemos que era el médico de cámara de Carlos IV, pero que antes de hacer esta expedición, una de las razones por las que él protagoniza y capitanea esta corbeta, ¿no?, una María Pita, que sale del puerto de La Coruña, es porque él ya estuvo también en La Habana, porque él ya estuvo en México, y cuando estuvo en México se dio cuenta de una cosa que es menos conocida y que la señalo ahora un poco ya terminando este cronovisor, porque él por entonces era especialista en enfermedades venéreas, todavía no se había descubierto la vacuna por Edward Jenner, y las enfermedades venéreas se da cuenta cuando está en México que hay dos plantas, las raíces de dos plantas que son muy buenas para amortiguar los efectos de esas enfermedades venéreas, fuera la sífilis, fuera la gonorrea. Una es la raíz del ágave y la otra la raíz de la begonia. Bueno, escribió un tratado para decir las utilidades que tenían estos remedios naturales, terapéuticos. No le hicieron demasiado caso, pero eso ya nos indica que en su momento ya tenía esa idea altruista, filantrópica, humanitaria de intentar ayudar a la gente. Mira tú por dónde. Pues 4 años después de descubrirse la vacuna de la viruela, él toma esa rapidez para traducir la obra, para proponer a Carlos IV, que como tú bien decías, le había muerto una hija, la infanta María Teresa, con 3 años, unos años antes, y entonces estaba muy sensibilizado Carlos IV. Pero alguien tuvo que tomar esas riendas. Lo normal es que a la gente hubiera dejado pasar o que al cabo de 15 o 20 años después de descubrirse la vacuna de la viruela se tomara algún tipo de iniciativa. Él es el primero que lo hace y además no solo vacuna a gente española dentro de las posesiones españolas de ultramar, sino que también va a China, va a cantones que en aquel momento pues eran posesión de ingleses y de portugueses, y aún así también los vacuna, incluso ya de vuelta en la isla de Santa Elena, antes de que fuera famosa por ser el último refugio de Napoleón, también cura a todos los de la isla que eran ingleses también de la vacuna. O sea, me refiero un poco a este dato para que veáis que desplegó toda su labor humanitaria no solo
a la gente española, sino a aquel que lo necesitaba. Por eso yo creo que se merece ese gran reconocimiento. Amigos y enemigos en aquella época del Imperio Español, todo hay que decirlo. Exacto. Desde luego. Él, quizá la labor más humanista y humanística de Francisco Javier Balmis, este alicantino universal al que hemos querido hacer homenaje hoy desde Petrer en Alicante, en este programa especial que estamos haciendo celebrando ese 80 aniversario del final de la Guerra Civil, de la salida, mejor dicho, del gobierno de la República en el exilio. Solamente me queda darte las gracias, Jesús Callejo, por tu colaboración emocionada ante este magnífico personaje. Muchísimas gracias, Jesús, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia, y te llevas el aplauso cariñoso del público de Petrer. Gracias, Pachi. Soy Teseo, único hijo de Egeo, rey de Atenas, y jamás me inclinaré ante un traidor. ¡Inclínate si no quieres! Déjame a mí. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Tu autoridad no me dice nada, Minos. He venido a segar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Juan Negrín es un personaje que ha tenido una extremada leyenda negra por la forma en que terminó la guerra y terminó la República, que creó en torno a él, por supuesto, un conjunto de seguidores, y que este negrinismo ha tenido más mala prensa que buena. Y yo creo que es el momento en que las cosas queden en su punto, destacando que Juan Negrín fue fundamentalmente un patriota y que él intentó salvar la República por el único medio que a él le pareció viable en aquel momento, que fue la resistencia a ultranza, a la vista de que cualquier transacción con el enemigo era imposible, y no sería porque no lo intentó, que lo intentó. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de Televisión Española hablando de la leyenda negra que rodea la figura de Juan Negrín, en la voz de Julio Aróstegui, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. El gobierno de la República estuvo en el lugar exacto en donde nos encontramos entre el 25 de febrero y el 6 de marzo del año 1939. Fue un momento prácticamente épico en la historia de la Guerra Civil, después del golpe de Estado que llevó a ella, y desde luego pues los coletazos, ¿no? La guerra realmente acabó unos meses después, pero prácticamente con esa salida hacia el exilio por el aeródromo, como escuchábamos en el inicio de nuestro programa, con esas avionetas que despegaban llevando al presidente del gobierno de la República, a Juan Negrín y algunos compañeros, pues ahí acababa prácticamente pues esa derrota del lado republicano. José Ramón Valero, bienvenido a Ser Historia. Le voy a pedir que se acerque un poquito más el micrófono para que lo oigamos perfectamente. Usted es profesor de la Universidad de Alicante. Yo creo que una de las personas que mejor conoce este último gobierno, los entresijos de la historia de este último gobierno de la Segunda República. Lo comentaba ahora, ¿no? Fue poco tiempo, ¿no?, el que estuvo realmente en Petrer, en concreto en la finca del Poblet. Luego hablaremos de ella, pero la huella que dejó, esos intensos días, ahora visto con el horizonte 80 años después, de historia, pues ha marcado mucho, ¿no?, el devenir de esta localidad y de la propia historia de la Guerra Civil. Sí, la verdad es que estaba escuchando las palabras sobre Juan Negrín, las palabras del profesor Aróstegui, y en realidad el doctor Negrín es la persona más injustamente tratada de todos los políticos españoles del siglo XX, hasta el punto que fue prácticamente la persona más odiada del franquismo. Les ponía ante un espejo de su propia realidad, pero es que hasta su propio partido, que hace poco tiempo que lo rehabilitó, rehabilitarlo a mí me parece verdaderamente insuficiente. El doctor Negrín viene a España tras la caída de Cataluña y viene al día siguiente, el día 10, es decir, no pasa ni 24 horas fuera de España. A mí me hace gracia cuando la gente dice, de ahí huyó Negrín. Discúlpenme, Negrín no huyó.
Si hubiera querido huir, se hubiera ido antes, ¿no? Como cualquiera, como el presidente Azaña, como cualquiera que se quedó en Francia, tan normal. Negrín vuelve tratando de recuperar un poco la organización del Estado. Es decir, no es el último gobierno de Negrín, en realidad no es la última etapa en sí como el gobierno llevaba mucho tiempo más, pero sí que son los últimos momentos y son decisivos. Se ha perdido Cataluña, queda solo el territorio centro-sureste y vuelve con el intento de recuperar el control del ejército. Él es el ministro de Defensa, además de presidente de gobierno, y nada más llegar a Alicante, es curioso porque se va a la Diputación a comprobar qué instalaciones tiene aquello. También es verdad que comprueba, y esto tenemos un documento que son los diarios de Gómez Serrano, comprueba también un bombardeo sobre Alicante el día que él está. Es lo que le iba a preguntar. ¿Cuáles son las razones que le llevaron a Negrín a elegir esta zona, esta comarca del Valle del Elda para elegir la sede, ¿no?, de ese gobierno final de la República? Pues es relativamente sencillo. Hay que tener en cuenta qué territorio le quedaba a España, entre Madrid, Valencia, amenazada ya en la línea X y Z, y la zona de Almería, muy alejada de todo el resto. La columna vertebral de la zona leal a la República era la carretera Alicante-Ocaña y el ferrocarril Madrid-Alicante. Y yo creo que él mismo se da cuenta que en Madrid está siendo vigilado, que Valencia es imposible y además también es un punto donde él no controla. Los gobiernos militares se han hecho autónomos. Lo único que le queda es esa espina dorsal para poder conseguir una cosa que es lo único que podía conseguir. Él había visto con la batalla del Ebro que con una estrategia maravillosa del general Rojo, Francia no pasa las armas. Y claro, pierde una batalla que en teoría ellos plantean maravillosamente, pero Francia me da la impresión de que no asume su responsabilidad histórica. En ese caso, no le queda más que preparar una evacuación ordenada como se había preparado en Cataluña. En Cataluña él sale con el último soldado. ¿Qué pasa por ahí? Pues solamente quedan dos zonas en esa zona. La zona en torno a Villena y la zona del Valle del Elda, del Valle Medio del Vinalopó, que son las únicas que conectan esa carretera, en el caso de Villena, más cerca de Valencia, más cerca de Albacete, más cerca de Madrid. En el caso de Elda, más cerca de Cartagena, de Murcia y de Alicante. Es decir, la zona del Valle Medio, del Valle Central del Vinalopó, es una zona que está muy bien comunicada con los puertos en el caso de querer organizar una salida de aquella gente que sabe lo que va a pasar cuando acabe la guerra. Es decir, lo que pasa en Albatera, lo que pasa en el Valle, en los Almendros, Negrín ya lo sabía, lo que iba a pasar. Trata de evitar eso. Un poco todos esos argumentos son los que usted lo comentaba ahora. Él se sentía vigilado, seguido. Es lógico, estaban en guerra. Es lo que hace que este punto reciba el nombre de posición Yuste. Sí. Yuste era el lugar a donde se había retirado Carlos V. Y quería jugar también un poco, ¿no?, con ese elemento histórico para delimitar, mejor dicho, señalar la finca de Poblet y esta comarca, en definitiva, con esa posición Yuste, ¿no?, el lugar en donde pues se retiraba el gobierno de la República, ¿no? Pero quiero que lo entendamos, que no es retirarse, es alejarse de Madrid, pero no hay que olvidar que no es la residencia del presidente del gobierno. Él trata de reconstruir la subsecretaría del Ejército de Tierra, es decir, la base del ejército en el momento ese en el Padre Manjón de Elda con una rapidez inusitada. Hay toda una serie de casas que pueden alojar las instituciones gubernamentales, porque en los años 20 la burguesía zapatera, que ha crecido muchísimo y se ha desarrollado muchísimo, ha creado muchísimas fincas de recreo en la zona de Petrer, la zona de Elda, la zona de Monóvar, que muchas serán ocupadas. Era una zona que tenía muchas infraestructuras militares, algunas están relativamente cerca, por ejemplo, de producción bélica. Es una zona que tenía ya delegaciones del SIM, la fábrica de la moneda estaba en Aspe, es decir, se trata de hacerse fuerte en su control del gobierno del país para poder organizar una salida ordenada de la gente, aprovechando la flota que está en aquel momento en Cartagena y aprovechando los barcos que la Compañía Francesa de Navegación, que es propiedad indirecta de la República, puede ir trayendo. Por ejemplo, el Stambrucol Marítima se sabe que pertenecían a aquella compañía. En la casa que habitaba Negrín ha sido descubierta una caja de apariencia vulgar que llevaba su nombre. La caja contenía alhajas de valor incalculable, cuajados de joyas robadas a particulares. Tal vez estos impertinentes estuvieran destinados a Margarita Nelke,
y unas coronas de vírgenes procedentes del saqueo de las iglesias. Una de ellas pertenece a la Virgen de las Angustias de Toledo. Escuchábamos un fragmento de un reportaje, me atrevería a decir que propagandístico, de la dictadura de Franco, en donde, bueno, pues en una casa, en un arcón, aparecen una serie de joyas que, bien es cierto, hay que reconocerlo, habían sido saqueadas por seguidores de la República. Nadie puede negar la quema de iglesias y otro tipo de tropelías, pero se tomó la figura de Juan Negrín como el inductor, ¿no?, de muchas de esas acciones para construir esa leyenda negra, ¿no?, del tipo que iba comiendo en restaurantes buenos, que se estaba llevando el oro también a Moscú, que estaba haciendo pues infinidad de aspectos que luego el franquismo utilizó para construir precisamente esa leyenda negra, ¿no? Comenzábamos con este programa de Ser Historia con la figura de Balmis, un médico. Negrín también era médico y desde luego que no participó de nada de eso en absoluto, ¿no? Negrín es médico y es médico eminente, es decir, es una persona formada en la escuela en torno a Ramón y Cajal, muy cerca. Entre los discípulos y los que se mueven detrás de Negrín tenemos a un Severo Ochoa. Es decir, estamos hablando de una figura capital que antes de la Guerra Civil se dedicaba a organizar desde la Universidad de Madrid la ciudad universitaria, que era lo más avanzado que tenía el país. De hecho, él, cuando vuelve a Madrid tras su regreso de Cataluña, lo primero que va a ver una noche es en qué le han dejado la ciudad universitaria, porque era el lugar del frente. Por supuesto, se le pone como un enorme, no solamente eso que has dicho, señoritas ligeras de ropa, se le cazaban perdices. Vamos a ver, el franquismo, entre la verdad y el nazismo, está mucho más cerca de una cosa que otra, por mucho que le duela a mucha gente. Uh-huh. En ese caso, Negrín, por otra parte, hay que reconocer que es de una familia católica, conservadora, extrema, además de las más ricas de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene una hermana monja, que tiene un hermano fraile, y que dudo yo que Negrín sea un enemigo por sí de todo eso. Es decir, evidentemente sí, hay una serie de tópicos que yo creo que han quedado en el acervo cultural de muchos españoles, el hecho de que pensemos que los republicanos eran todos ateos y están saliendo, ¿no? Ahora cuando por los trabajos de la memoria histórica, sacando fosas de republicanos, muchos de ellos con sus colgantes, con sus santitos, con sus objetos de devoción, y luego también la idea de que la República eran todos de izquierdas, ¿no? Había, bueno, el Frente Popular ganó casi por, lo comentaremos luego, ¿no?, un poco por muy pocos votos, ¿no? La derecha estuvo gobernando durante muchos años en esta segunda República, ¿no? Sin embargo, pues se marcó un poco la balanza sobre ese lado más de izquierdas, que es lo que en definitiva, ¿no?, ese 6 de marzo, después del devenir de los acontecimientos bélicos y el devenir que marcaba ya la guerra, salieron esas avionetas, esos aeroplanos hacia Argelia, llevando no solamente a Negrín, sino otros grandes personajes importantes como la Pasionaria, Rafael Alberti, iconos, ¿no?, un poco del movimiento republicano. Sí, bueno, hay que ver que las autonomías de los aviones eran distintas. El vuelo del gobierno, que se produce sobre las 2, 3 de la tarde del día 6 de marzo, ese llega hasta Toulouse, y ahí van los ministros. Pero previamente ya habían salido varios vuelos con menor autonomía y por lo tanto van al país más cercano aquí, es decir, Argelia, que es el país que tenemos más cerca, y van Dolores Ibarruri, va Alberti, va María Teresa León, va mucha gente. También hay que decir una cosa: cuando se produce la reunión final en la posición Dakar entre Negrín y el Partido Comunista para tratar de llegar a una negociación que impida una guerra civil dentro de la guerra civil, lo primero que pide Negrín es que Pasionaria tiene que salir de España. Y tiene que salir de España porque él sabe que se trata de un símbolo de la resistencia, el no pasarán, toda una serie de cosas que no se pueden dejar que caigan en manos del franquismo. Por lo tanto, ellos salen antes. Y el último vuelo será ya bien avanzada la madrugada entre el 6 y el 7, serán algunos miembros del Partido Comunista, pero se quedan por esta zona todavía personajes tan importantes a nivel mundial, de la política mundial de los años 30 y 40, como es Palmiro Togliatti, el camarada Ercoli, que luego será la persona más votada en Italia en las primeras elecciones que se producen.
Es una historia fascinante la que estamos descubriendo en estos minutos con José Ramón Valero, profesor de la Universidad de Alicante, en relación a estos días tan intensos de la historia de España, entre el 25 de febrero y el 6 de marzo del año 1939, en donde el gobierno de la Segunda República abandonó el país pues hacia un futuro incierto. Todavía la guerra no estaba decidida, pero prácticamente casi podemos decir que lo estaba. José Ramón, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Desde que me aceptó como su discípulo hace 25 años, Leonardo es la persona con la que más tiempo he pasado. Nos conocimos en Milán, siendo yo un niño. Era el día de la Magdalena. Lo sé, porque Leonardo lo apuntó en uno de sus miles de cuadernos. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. En 1903, la Sociedad de Socorro Mutuo llevó a cabo una acción que se llamaba la culta Fiesta del Árbol, donde entregó a cada niño y niña del pueblo un pequeño pino que después se plantaron en una eminencia. Y casualmente esa eminencia está cerca de una carretera donde se encuentra el Poblet. Con lo cual, esa parte del Poblet está entre unos pinos que se hicieron tan altos que quedaba totalmente fuera de la vista y era un buen escondite para que la República, el gobierno de la República estuviese allí. Ese sitio histórico de la historia de España, porque a nivel local, a nivel comarcal, a nivel provincial, podemos darle toda la importancia que queramos, pero nunca debemos de olvidar la importancia que jugó el Poblet en la historia de España. Escuchábamos en este corte a Desiré Poveda, periodista, y a Gabriel Segura, cronista de Elda, hablando de un lugar emblemático que en realidad es la esencia un poco que desde el punto de vista simbólico que nos reúne este día aquí en Petrer, en Alicante, para hablar de ese 80 aniversario de la salida al exilio del gobierno de la Segunda República. El Poblet es el lugar, la finca en donde se reunía el gobierno de Juan Negrín y que recientemente ha sido nombrado bien de interés cultural. Yo al principio dije bien de interés no sé qué un término utilicé, lo rebauticé prácticamente, ¿no? Para hablar del Poblet y de la historia de este fantástico edificio que hoy está en manos privadas, pero que, como digo, es el escenario donde se desarrolló parte de la historia que estamos compartiendo esta tarde aquí en Poblet. Contamos con Irene Navarro, que es alcaldesa de Petrer. Irene, bienvenida a Ser Historia. Gracias, hola, ¿qué tal? Y con Bonifacio Navarro, historiador. ¿Qué tal, Bonifacio? Boni, ¿no? Me han dicho que Boni mejor, ¿no? Que yo preguntaba el otro día a un compañero, esto del apellido Navarro es muy extenso, ¿no? Aquí tenemos el Museo Dámaso Navarro, pero no tienen nada que ver entre ustedes, ¿no? Nada que ver. Pero bueno, solamente que son buena gente, ¿no? Exacto, lo bueno abunda. Nunca se sabe, ¿no? Nunca digas, este cura no es mi padre, ¿no? ¿Qué decía el otro? Bueno, vamos a cerrar el paréntesis, Muy bien, Irene, para usted la primera pregunta. Es un lugar emblemático y durante muchos años ha estado luchando para que fuera nombrado precisamente bien de interés cultural y ya por fin se ha conseguido, ¿no? Sí, es más de una década luchando por parte sobre todo del Centro de Estudios del Vinalopó, el Centro de Estudios Locales del Vinalopó, por parte del Ayuntamiento de Petrer y diferentes instituciones, y finalmente, después de más de una década, se ha conseguido algo que para nosotros, pues, como vecinas y vecinos de Petrer y como vecinos del Valle del Vinalopó, pues nos llena de orgullo y nos llena de emoción el poder habernos sorprendido en la mañana de hace unos viernes con esa noticia, porque sí que habíamos conseguido que fuese BRL, bien de relevancia local, pero el trabajo ha sido muy intenso por parte de muchas personas para conseguir que el Poblet sea declarado bien de interés cultural.
Por lo tanto, como alcaldesa de Petrer, pero sobre todo como vecina de Petrer, que siente ese orgullo por todo nuestro patrimonio, toda nuestra cultura y todo lo que contiene nuestra población y todos los acontecimientos que se han vivido en nuestras fronteras, pues es de un enorme orgullo. Boni, como historiador, antes hablábamos de los símbolos, de la importancia que tiene, ¿no?, el reconocimiento de estos lugares, no solamente de las personas, la memoria histórica y todo esto que está muy manido, pero la importancia de la historia y de los sentimientos que fluyen, ¿no?, en este lugar realmente, porque fue el escenario de los últimos días del gobierno, ¿no? Nos tenemos que imaginar pues cómo cerraba la puerta Juan Negrín y todos los ministros que le acompañaban. No nos vamos a poner aquí ni dramáticos ni vamos a teatralizarlo, ¿no? Pero debió de ser un momento emocionante, ¿no?, que se vivió en un lugar que ya es parte de la historia de esta ciudad, de esta localidad. Sí, con ser importante, como tú muy bien dices, no cabe duda de que hay una memoria histórica en el pueblo de Petrer, no solamente por eso, porque esos 10 días que estuvo el gobierno aquí, apenas el pueblo de Petrer lo sabía y Elta tampoco. Sí. Pero ¿de dónde viene esa memoria histórica y ese interés? Y es sencillamente porque a los pocos días de estallar la guerra civil se puso un hospital de sangre en lo que es la finca de ahí del Poblet. Y unos meses más tarde, una colonia infantil de Socorro Rojo Internacional con unos niños que había que buscar desde camas, sábanas, comida y toda clase de enseres para el hospital y para lo que fue la colonia. Entonces, imaginar la gente de Petrer, que fue en muchas ocasiones, estaba abierto lo que era la finca del Poblet para llevar toda clase de ayuda, de comida, de estar con aquellos niños, los pioneros de Petrer iban allí, los chicos pioneros de Petrer iban allí a estar con los pioneros, los niños de la colonia, y claro, los médicos de aquí, don Luis Empere fue el médico de allí de la colonia y del hospital de sangre. Imagino que la elección de ese lugar no era casual, era un lugar cerrado en el campo, pues poco visible. Esos serían elementos propios, ¿no?, para que Juan Negrín pusiera los ojos sobre... Bueno, imagino que los asesores también de él, ¿no? Tú me dices lo de Juan Negrín y tengo que decirte que cuando vuelve de Francia, como muy bien ha explicado mi compañero Valero, es cuando se busca un lugar, es decir, cuando ven que en Madrid lo están vigilando, cuando Casado está a punto casi de detenerlo, están buscando un lugar para fijar ese tiempo necesario de reorganización del ejército, de preparar la retaguardia, la salida. Son 10 días que prácticamente Negrín está en ese lugar, que sí, que para nosotros es muy importante y es lo que marca, pero vuelvo a decirte que la gente de Petrer, esa memoria que guarda es de aquel lugar que era un lugar cerrado, con unos jardines que se pueden ver todavía, incluso mejorados, con mucha agua, es decir, un lugar privilegiado y cerrado hasta ese momento. Hasta cierto punto misterioso también, ¿no? Misterioso. Sí, al igual que se incautan 15, 20 fincas más importantes en todo el pueblo, esa es una más que se incauta, pero por sus condiciones pues se dedica primero a hospital y después a colonia. Irene, usted como alcaldesa le toca ahora el trabajo, bueno, y también a otras instituciones, lo comentaba ahora Boni, y me ha destrozado un poco la pregunta que le iba a hacer, en el sentido de que iba a comentar si era conocido por los vecinos, ¿no? Y Boni dice que la verdad es que este lugar no era muy popular, ¿no?, muy conocido entre los vecinos. Imagino que la gente más mayor, incluso la gente que pudiera haber vivido ese momento histórico de la década de 1930, sí lo conocía, ¿no? Pero ahora toca el trabajo un poco de fomentar y de dar a conocer ese lugar como escenario de la historia. Sí, exacto. Es de hecho a día de hoy todavía un lugar en el cual tiene unos dueños, unos propietarios, por lo tanto no es un edificio que se pueda visitar, no es público. Y claro, evidentemente ahora con la declaración de Vic hay un trabajo importante por parte de la Generalitat, del Ayuntamiento, con la familia, por supuesto, para establecer el régimen de visitas, que por la denominación de Vic sí que tenemos, lo establece así el Vic, 4 visitas al mes, pero evidentemente haciendo cumplir la legalidad, por supuesto, siempre teniendo en cuenta
el criterio también, por supuesto, y la voluntad de los propietarios. Y sí que es cierto que era un lugar no visitado, no había podido ser visitado por las vecinas y vecinos de Petrer, por ese carácter privado, pero sí que es cierto que del mismo modo hay un halo de incertidumbre, ¿no? y de ese sentimiento de querer visitarlo, porque muchas veces lo desconocido es precisamente lo que nos da esas propias ganas de conocer y de saber y de poder visitarlo. Por lo tanto, es una nueva oportunidad que se nos ofrece ante los ojos, esa nueva oportunidad de poder conocer, esas visitas que estoy convencida que ya se han preguntado para poder visitarlo, para poder conocer. Y yo sí que puedo decir que he tenido la oportunidad de poder visitarlo. Hace un año tuvimos la oportunidad, tanto el concejal de Cultura y algunas personas más, de poder visitarlo. Y debo decir que no era la primera vez que lo visitaba, sí que hace muchísimos años, hace más de 30 años, tuve la oportunidad de poder visitar los jardines exteriores en una excursión y casualmente el guarda del momento nos dejó visitarlo y la sensación que tuve hace un año fue de parárseme el corazón porque estaba tal cual yo lo recordaba siendo una niña muy pequeña. Entonces, ese sentimiento de recuerdos, ese sentimiento de los momentos importantes históricos que allí se vivieron y el poder tener a día de hoy ya la oportunidad de ofrecerlo a todas las vecinas y vecinos de Petrer y, por supuesto, a todas las personas que deseen visitarlo, pues nos tenemos que quedar con eso. La primera expedición que vino al Poblet vinieron a buscarme, porque no habían que fue una que se llama Antonieta y yo fuimos las primeras. Y después, al traer más expediciones, vinieron más, que vino una Leonor y otra Elvira, que éramos 4 que éramos allí, y después, pues claro, pues a servirlos y a trabajar y a hacer lo que podíamos. Mucha gente cuando vino había un salón grande lleno. Escuchamos a Pepita Macía, enfermera de Poblet, que nos contaba un poco el relato de esa experiencia en primera persona de su etapa como profesional en este enclave. Es una grabación de hace un montón de años y Bonifacio Navarro, Boni, refleja un poco la intensidad histórica, ¿no?, de ese lugar, por lo que comentábamos ahora, ¿no? Ha sido muchas cosas. Ahora, dentro de poco, pues podrá ser disfrutado por los visitantes que quieran acercarse a él, pero desde luego tiene una impronta que muy pocos edificios, yo me atrevería a decir de la comarca o de la provincia tienen, ¿no? Lo van a convertir en un referente muy atractivo para este lugar, para Petrer. Sí, efectivamente tienes toda la razón. Hay una memoria que guardan aquel lugar, aquellas piedras, y que guardan desde los niños, desde los enfermos y hasta ese momento tan difícil, esos 10 últimos días, no son 10, son casi 10, en que ahí se reúne el gobierno, el último gobierno 2 veces, donde se llama al coronel Casado, donde se llama a Miaja, donde se conoce que la flota en Cartagena se ha rebelado y que se va para Bicerta, donde se conoce que Casado ha dado el golpe de Estado. Esos momentos lo refleja muy bien un médico amigo de Negrín, que lo llama al último momento y que llega aquí a Petrer, desde Extremadura, para saber el doctor Negrín, el presidente de gobierno, qué opinión había dentro del ejército para esa resistencia que era necesaria para esa retirada con las menos bajas posibles, ¿no? Y bueno, él cuenta que en ese momento aquello era un poco un desorden total y que, había unos guerrilleros que estaban guardando lo que es la finca. Y todo eso forma parte de la historia y forma parte de lo que tenemos que llegar a nuestros hijos. Además que es una finca enorme, ¿no?, de 30 hectáreas. Sí, quizás lo más conocido es grandísima lo que es la finca. La Pinada la plantaron los niños en el 1902, cuando era propiedad de Vicente Amat, que era un abogado, jurisconsulto del Tribunal Supremo, que montó la fábrica de luz ahí en el Chorrillo y se arruinó. Es decir, era una finca frondosa, como hemos dicho, plantada de árboles, toda clase de vegetación, con balsas, alguna piscina, incluso hasta un campo de tenis ahí en un lugar, ¿no? Entonces, realmente Negrín lo tenía todo, entonces. Bueno, Negrín no tuvo tiempo ni a afeitarse. Realmente, por esos días tan trepidantes que pasaron allí, ¿no? Pero yo quiero referirme por un momento al grupo de memoria histórica
de aquí de Petrer, donde yo formo parte, que durante años hemos estado reivindicando, haciendo marchas de aquí, andando al Poblet, repartiendo folletos, los dossiers que te han repartido a ti. Entonces, dejar constancia de eso porque es importante y la verdad es que nos hemos movido a nivel del Congreso de los Diputados de Madrid, llevando la reivindicación del Poblet, de ahí a la Generalitat de Valenciana. Y claro, entre todos por fin hemos logrado lo que es importante, que esté protegido ese lugar, que sea conservado, que no se pueda alterar y que además se pueda visitar, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, entre todos, el Ayuntamiento de Petrer ha sido, este último ayuntamiento, hemos dado un cambio sustancial con lo otro que había. Es decir, la verdad es que cuando íbamos a Valencia éramos poco o más recibidos, mientras que con este ayuntamiento hemos tenido las puertas abiertas para casi todo. Bueno, y ese es un poco el trabajo en equipo, ¿no?, que tienen que hacer los vecinos con las instituciones municipales para realizar este tipo de proyectos que, en definitiva, como luego veremos, ¿no?, en el trabajo de Dámaso Navarro, pues sacó un poco del olvido la historia de Petrer, el lugar en donde nos encontramos haciendo este programa de Ser Historia. Pues solo me queda despedirles. Irene Navarro, alcaldesa, muchísimas gracias. Y también a Bonifacio Navarro, historiador, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias, un placer. Gracias, muchas gracias. ¿Alguna vez se calmará este hombre? Supongo que el mal genio viene con el talento. Uy, entonces Dios me libre de tener talento para la música. Yo a mis panes no les grito como él grita a sus cantantes. Bueno, ¿o a usted? Eso no es muy cristiano, si usted me permite decirlo. No se preocupe por mí, señora Smith. Hace mucho ya que sirvo al maestro Hendel y ya estoy acostumbrado. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que se acordarán si alguna vez sienten que les hierve la sangre iracunda, y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección. Que piensen en los muertos, decía Manuel Azaña en este discurso de julio del año 1938, un discurso que tiene por nombre genérico Paz, Piedad y Perdón. Azaña, presidente de la República, y que quizá ya empezaba a ser consciente de los problemas, al igual que otras personas, también hay que decirlo, en el bando nacional, de la sangría que se estaba alcanzando en aquellos años de guerra. Quizá el lado más amable, si se me permite utilizar esta expresión, cuando estamos realizando este programa de Ser Historia, un programa grabado, hoy 6 de marzo, es el día en el que el gobierno de Negrín abandonó España hacia el exilio, hace exactamente 80 años, hace 8 décadas. Como digo, el lado más amable es intentar recuperar, ¿no?, un poco la historia, los enclaves, los lugares relacionados con esa historia, con ese trasfondo, con ese relato histórico, que nos pueden ayudar a recordar, ¿no?, de una manera muy viva lo que sucedió allí hace 80 años. Y no es una ruta, lo que vamos a describir ahora, dramática ni nada parecido, sino que es una ruta maravillosa que recomiendo a todos los que nos están escuchando. Sara Sánchez, bienvenida a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Sara Sánchez es técnico de turismo del Ayuntamiento de Petrer y encargada un poco de estas maravillosas rutas. Hay una ruta que es la ruta del Vinalopó al exilio, en donde se nos habla en una serie de visitas de muchos de estos enclaves, ¿no? Algunos los hemos mencionado, otros no. La historia militar, realmente, no todos los lugares que se visitan están relacionados con la historia militar de la guerra civil. Hay hay otros perfiles, ¿no?, de visitas, pero la historia militar fascina muchísimo a la gente. Que a mí es una cosa que los seguidores de Ser Historia saben perfectamente que a mí no me gusta hablar ni de guerras, de la guerra civil menos,
ni de la Segunda Guerra Mundial ni de la Primera Guerra Mundial, porque es una cosa que me conmueve, ¿no? Me sobrecoge, es algo que me parece poco amable de explicar. Yo no soy periodista, yo soy historiador, yo soy egiptólogo, soy de León, que no lo hemos dicho, Jesús, que no lo hemos dicho en el programa que somos de León, ahí metemos la cuña de León. Y sin embargo la historia militar es algo que fascina a muchísima gente, ver los sitios donde se han llevado a cabo esos campos de batalla, esos lugares donde se han bombardeado, es algo que, como digo, llama la atención de muchísima gente. Sobre todo, bueno, la verdad es que cuando se creó esta ruta del Vinalopó al exilio, siempre pensábamos que iba a ser como una ruta para especialistas, ¿no? Yo ahora, todos los que me han antecedido, que son todos historiadores, yo soy de ciencias, pero bueno, el caso es que no es verdad. La gente desde, iba a decir ignorancia, no, desde el desconocimiento, le encanta conocer y le encanta conocer sobre todo lo cercano. Y nosotros hacemos turismo desde hace 10 años, que es cuando Petrer se ha decidido por hacer turismo, para gente, para visitantes más que para turistas, porque generalmente son turistas que han elegido Alicante o zonas cercanas o gente de la misma Comunidad Valenciana que vienen a vernos y pasan solamente con nosotros un día y quieren divertirse aprendiendo. Y siempre desde no un conocimiento pleno, no vienen a ver algo. Ahora, por ejemplo, sí que es verdad que recibimos muchísimas llamadas para preguntarnos cuándo abrimos el Poblet, por ejemplo, porque todo lo noticiable es novedad y la novedad a la gente también le interesa. Claro, porque es novedad. Porque es un lugar emblemático, Eso ¿no? es. Estar sentado, estar en la misma habitación donde estuvo Napoleón, Julio César, grandes personajes de la historia, o bueno, pues en su medida también el gobierno de la Segunda República, antes de salir al exilio, pues eso atrae mucha gente, ¿no? No solamente a los interesados en la historia, sino al simple curioso que tenga un mínimo de inquietud por hacer algo con su vida, ¿no? Nosotros proponemos un domingo para aprender historia, para conocer las 3 localidades. El domingo está bien, porque por la mañana escuchan Ser Historia. El domingo por la y mañana. Luego, claro, y luego por la tarde ya hacen la. El domingo ruta. por la mañana y luego comer comida típica, porque siempre la gastronomía es importante para. Hombre, eso si no va Empieza el recorrido aquí en Petrer, empezamos aquí. Visitamos el Altico, que bueno, lo que siempre se ha llamado el nido de ametralladoras, es un espacio antiaéreo, y lo hacemos teatralizado porque Petrer hacemos muchas cosas teatralizadas y habíamos hecho guiños por la historia con Petrer se viste de luna y queríamos que en estos 3 municipios distinguirnos con respecto a los otros 2. Sale una miliciana, además mujer, y nos cuenta bueno, que suenan las sirenas y hay que meterse al refugio, ¿no? Y desde allí además se ve el Poblet, se ve desde lo alto del Altico, se ve el Poblet. También se visita, como no podemos subir en autobús, es un minibús, son 30 personas el máximo. De hecho, aprovecho para decir que en abril ya nos podéis apuntar, está todo lleno, así que para mayo. Es el primer domingo de mayo. Uno de los, Sara, uno de los enclaves que, por mi experiencia, ¿no? En algunos viajes que he hecho por otros lugares, por ejemplo, los refugios antiaéreos, ¿no? Es algo que llama mucho la atención, ¿no? Intentar sentir la sensación de cómo era el sonido de las bombas, de cómo se sentía, ¿no? Y pues sobrecogido, imagino, por ese ambiente tan cerrado de estar en un subterráneo. Eso también pues lo tenéis incluido, ¿no? Creo en las rutas, estos refugios. No lo sé, pero quizás es uno de los lugares que más impacta en la gente. Sí, y sobre todo porque están con el guía, todos los tramos son acompañados con un guía experto. Tenemos la suerte de contar una persona que está en el museo con nosotros, es especialista en la guerra civil, con lo cual lo hace maravillosamente. Llegan a la puerta del refugio antiaéreo y sale la miliciana gritando: ¡las sirenas! ¡Meteros! ¡Rápido! Además es que es muy pequeño, caben justo las personas que están. Encima estamos en invierno, con lo cual el primer día que lo hicimos hacía un aire brutal.
la gente se metió, cerró la puerta, se oía el sonido del... O sea, es que en realidad lo revives, ¿eh? Es una cosa muy curiosa de vivir. Escuchábamos antes la voz de Azaña. Es casi anecdótico, pero muy curioso, ¿no? Dentro de esas visitas, la vara de mando de Azaña se conserva en Elda. Sí, en el ayuntamiento. Yo preguntaba a algunos compañeros, pues es prácticamente una anécdota, ¿no? Porque no tuvo ninguna relación con Elda, Azaña. Pues la verdad es que en Elda, al principio, cada municipio decidimos qué visitar, porque tenemos muy poco tiempo. Entonces, claro, todos tenemos mucho que enseñar y queríamos que todo estuviera relacionado con el exilio, realmente. Entonces, ellos dijeron que ya que íbamos a ver la Casa de Castelar y que iban a ver el casino, pues pasaban por ver la vara de Azaña, porque les parecía un sitio muy, muy interesante y está muy cerquita. Pero también contamos eso, que el traslado sea lo menos posible de la visita, que se viva la visita, más que tener a la gente mucho tiempo en el minibús. Y ese casino también, al igual que Poblet, a lo largo de la historia, pues ha desempeñado diferentes funciones. Ese casino que, de ser un lugar de ocio, de diversión, de juego, de pronto las circunstancias le obligan a ser un hospital. Un hospital, eso es. Lo mismo pasaba con el casino, está conservado. La verdad es que es uno de los edificios más bonitos que tiene Elda, y sorprende, ¿no? Ver cómo lo que ahora la gente disfruta de su ocio fue aquel momento que debió de ser pues trepidante, la verdad. Yo no sé, además es que ya digo, la persona que nos hace la visita en Elda, que también es un historiador de Villena, pero que lo hace estupendamente bien, introduce a la gente y acabas con... Claro, tienes que volver otra vez a la anécdota, volver otra vez al encuentro, luego almuerzan, o sea, siempre intentamos que haya un poco de sosiego, en todo esto, porque es no muy me gusta ni la desde palabra el punto. conmemoración. Cuando dicen conmemoramos, celebramos el 80 aniversario, no es verdad. Es un recuerdo que es muy importante, es una fecha señalada. Desde luego. Y ya está, y nada más. Los españoles no quieren aprovechar la última oportunidad que tienen de escapar al desastre latente. En las elecciones de febrero de 1936, dos bloques se enfrentan. El Frente Nacional, monárquico, carlista y falangista, y la coalición de izquierdas del Frente Popular. Las derechas parecen seguras de conservar el poder. La izquierda ha logrado superar sus divisiones. Stalin incita ahora a la creación de frentes populares para cerrar el camino al fascismo que sube en Europa. El resultado es una enorme sorpresa. El Frente Popular tiene 150.000 votos de ventaja. El sistema electoral le da una amplia mayoría en las Cortes, el Parlamento español. Por desgracia, la extrema derecha y los revolucionarios preferirán el poder de la calle a la democracia parlamentaria. Será Manuel Azaña, un republicano moderado pero muy anticlerical, quien forme el gobierno. Escuchamos un fragmento de un documental francés de la serie Los grandes días del siglo, titulado La memoria de nuestro tiempo, hablando precisamente de la guerra civil, ¿no? Y lo que yo comentaba antes en el bloque anterior, cómo la derecha estuvo a punto de ganar esas elecciones, que ganó la izquierda, el Frente Popular, por muy poquito, y todo eso pues devino a la postre en lo que sería luego el golpe de Estado por la no aceptación de las circunstancias de uno de los bandos. Todo eso generó la guerra civil, y en este 80 aniversario, en estos 80 años de la salida del gobierno hacia el exilio, que estamos recordando, como decía nuestra invitada Sara Sánchez, técnico de turismo del Ayuntamiento de Petrer, aquí precisamente en esta localidad, en el Centro Cultural de Petrer. Estas rutas del Vinalopó al exilio intentan un poco pues hacer recuerdo de ello, ¿no? Hemos hablado de Petrer, de Elda, pero también hay otros espacios como Monóvar, ¿no? Donde estaba el aeródromo y ese refugio, un refugio antiaéreo que hay también allí, ¿no? Que es uno de los grandes protagonistas, porque desde ahí despegaron las avionetas. Ahí termina la visita. Aquel es impresionante, la verdad, y ellos llevan ya tiempo enseñándolo de manera individual. Monóvar fue el punto de partida,
Y bueno, también lo mismo, están todos tan implicados que la verdad es que cada uno cuenta desde su pueblo, pero todos juntos, que es un poco yo creo que lo ejemplar que tiene esta ruta, que somos 3 municipios. Normalmente para el turismo es muy individualista y aquí nos hemos juntado tres municipios con el mismo fin, que es que toda la gente de la comarca y alrededores venga y conozca ese 80 aniversario, ese final de la Segunda República a través de nuestros 3 municipios y luego se vayan comiendo en 2 de los mejores restaurantes de Monóvar. Pues de esa actitud tenían que aprender otros pueblos, otras localidades. A nosotros nos funciona. Que muchas veces están a la gresca entre ellos y eso no lleva absolutamente a nada. Nuestra invitada Sara Sánchez, técnico de turismo del Ayuntamiento de Petrer, ha dicho al principio que para este mes están todas las localidades, las invitaciones ya copadas, pero invito para cuando llegue la primavera o más adelante en el verano a nuestros oyentes que visiten una página web del vinalopóalexilio.com, en donde van a encontrar toda la información de estas rutas espectaculares, en donde no se hace sangre, hay que decirlo. No. Se habla un poco de la historia, del recuerdo, se disfruta, se ríe, se convive y se aprende historia, que en definitiva es un poco lo que hay que hacer con todo ello. Sara Sánchez, insisto, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias. Cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia. Disfruta de nuestros podcasts cuando quieras en cadenaser.com. Y si nos sigues en la aplicación de la SER, estarás al día de novedades y publicaciones. Ser Historia, con Nacho Ares. En Petrer, hoy, y gracias a la investigación arqueológica, nuevos lugares cargados de historia se descubren. Historia que humaniza las cosas materiales, les infunde esencia y ojalá se la respete por ello, ya que la prueba verdadera de la historia es el testimonio material y tangible. Nuestro compañero Julio López ilustraba con su voz un texto de Dámaso Navarro. Dámaso Navarro fue un joven aficionado a la arqueología. Nació en el año 1946, pero falleció muy joven en 1978. Pero gracias a él, el legado de la localidad que estamos visitando, Petrer en la provincia de Alicante, pues hoy resurge y brilla quizás con más entusiasmo, con más fulgor de lo que lo ha hecho en muchísimo tiempo. Esta mañana tuvimos la posibilidad de visitar el nuevo Museo Dámaso Navarro, que fue inaugurado hace poquitas fechas con un éxito extraordinario, nos comentaba nuestro invitado, su director. E invito una vez más a todos los que nos están escuchando que cuando se acerquen a Petrer pues visiten este lugar, porque sin lugar a dudas es un referente para conocer la historia de este emplazamiento. Fernando Tendero, bienvenido a Ser Historia. Hola, bienvenido, Nacho. Fernando Tendero es un entusiasta de la arqueología, un entusiasta de la historia de este lugar, de Petrer. Y la primera pregunta, porque seguramente muchos de los que nos están escuchando, incluso mucha de la gente que hay aquí en este salón del Centro Cultural, desconoce quién fue Dámaso Navarro. Navarro, ya sabemos que toda la gente aquí, de alguna forma u otra, se apellida Navarro, eso no lo voy a preguntar. Pero ¿quién fue Dámaso Navarro, este joven entusiasta aficionado a la arqueología? Claro, pues nada, como bien has dicho, Dámaso Navarro Guillén, en los años 60, a finales de los años 60, era un joven impulsivo, autodidacta y una persona que era aficionado a muchos aspectos de su juventud, a muchos aspectos, al deporte, al asociacionismo, y sobre todo, la parte por la que no estamos aquí, es porque era un amante de la historia de su pueblo, de Petrer. Entonces, él tenía yo no lo llegué a conocer, pero él tenía el genio, tenía la
el carisma, ¿no? También carisma de poder, hacerse... Exacto, de coger a un grupo de jóvenes que estaban integrados en la OGE, en el Club de la Juventud, de jóvenes de Petrer, y impulsarles y animarles a conocer las raíces de su pueblo, de su propia población. Entonces, con ellos fundaron el Grupo Arqueológico Petrerense en ese momento, y con un grupo de personas, pues como con Boni Navarro, con Paco Bernabéu, con Práxedes, con Concha, con Javier Montesinos, empezaron a finales de los 60, pues hace prácticamente 50 años, a buscar en los montes, en los valles, en lo que eran los prados, lo que eran los orígenes de la historia de Petrer, buscando yacimientos prehistóricos, ibéricos, y aparte haciendo reuniones, investigando cada uno su tema. Se juntaban todas las semanas y lo que hacían era que cada uno se preparaba un tema de investigación. Egipto, lo que eran los persas, el Imperio Romano, y aparte de las salidas al campo que hacían para buscar lo que eran yacimientos arqueológicos, también tenían su formación intelectual también para que ellos pudieran reconocer cuando encontraban algún objeto, alguna cerámica, alguna pieza antigua, poder saber de qué cronología, de qué periodo eran. Entonces fue un bullir de lo que era saber la historia de su pueblo. Está quizá un poco en la sangre de los alicantinos este carisma, ¿no? Porque estaba yo aquí tomando nota tú eres de Villena, me consta. De allí también era José María Soler, y era un poco, pues igual, autodidacta. Si no recuerdo mal, José María Soler empezó siendo cartero, luego acabó siendo cronista de Villena, y se convirtió en el pope de la arqueología de aquel lugar, con el famosísimo descubrimiento hace poco más de medio siglo del tesoro de Villena. Marca un poco ese perfil muy parecido, como digo, a la figura de Dámaso Navarro, que hoy da nombre a ese museo con 12.000 piezas que hemos estado visitando esta mañana, y que recorre un poco el periplo, el relato histórico desde la prehistoria hasta nuestros días prácticamente. Exactamente. Es un museo arqueológico y etnográfico. Y etnológico. Es un museo arqueológico y etnológico, aunque al final realmente es un museo de la villa de Petrer, de toda la historia. Abarca unos 6.000 años de antigüedad. Hacemos un recorrido cronológico, pues eso, empezando en la prehistoria, que aunque sabemos que por los restos arqueológicos empieza en época neolítica, hace unos 4.000 años antes de Cristo, en lo que es expuesto en el museo, en las vitrinas que tenemos, en la selección que hemos hecho, empezamos desde la edad del bronce, ¿vale? 2.000 años antes de Cristo. Entonces, claro, es una selección. Hemos tenido, aunque el espacio es amplio, son unos 300 metros de superficie de exposición permanente en el nuevo museo, hemos tenido que hacer una selección muy exhaustiva de unas 300, un poco más de 300 piezas que abarquen todos los periodos cronológicos que tenemos documentados en Petrer. Empezamos en la prehistoria, el mundo ibérico, también lo tenemos representado en las vitrinas con el esboto, que parecía los Playmobil. Los primeros Playmobil de la historia. Yo soy fan absoluto, además, de la cultura ibérica. Los que siguen Serie Historia lo saben, aparte de mi pasión por la egiptología, por el estudio del Antiguo Egipto. Meto otra vez la cuña de Egipto, como hago siempre. El mundo ibérico me apasiona, y los exvotos, precisamente, quizás es el elemento más humano, ¿no? que te acerca, claro. Te conecta, ¿no? con esa antigüedad hace prácticamente 2.500 años. ¿No? Y también con la relación con la divinidad, porque esos exvotos se fabricaban, se fundían para que tuviera un contacto más directo con la divinidad de la naturaleza en época ibérica. Pasamos después del periodo ibérico a la villa romana, villa petraria, que llamamos aquí en Petrer, a una villa bastante importante que tuvimos justo donde está ahora el ayuntamiento, justo en el centro histórico de Petrer. Seguimos integrando en lo que es el museo, lo que es un horno para fabricar tejas y ladrillos. Que ese horno apareció, me lo contabas durante la visita, apareció un 4, sí. Se conserva uno musealizado. Correcto. Y que nos está hablando de la excepcionalidad y de la magia un poco del emplazamiento mismo donde está construido el museo. Es que cuando hace unos años, hace 3-4 años, ya se planteó dejar el museo antiguo que teníamos, que era un edificio que también estaba en la plaza de Valls, pero era un museo que se creó en el año 99, hace 20 años ahora, carecía de accesibilidad porque estábamos en 3 plantas sin ascensor, todo en escaleras, y después la parte museográfica que tenía el museo se había quedado bastante desfasada con todo lo que conocemos hoy en día de museografía. Entonces se juntó que teníamos un local municipal en el edificio donde aparecieron lo que era el taller alfarero de Villa Petraria, se juntó también que hicimos un convenio con el MARC que también nos facilitó que la parte de museografía expusimos lo que era la colección que tenemos en Petrer, la expusimos en el MARC de Alicante, y también la voluntad del equipo de gobierno y de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Petrer, que desde el principio apoyaron lo que era la creación de un nuevo museo que efectivamente, como lo has visto esta
esta mañana ha quedado fantástico. Invitamos a todo el mundo que pueda venir a verlo. A mí lo que más me ha llamado la atención son esos, bueno, aparte de lo del mundo ibérico, esos mosaicos que describen un espacio circular dentro de esa villa romana, que yo no soy romanólogo, como dirían algunos, lo mío es la egiptología, pero no conocía la existencia de esas salas circulares dentro de la estructura de las villas, claro, que me ha llamado mucho la atención. Claro, es que, bueno, el mosaico de Villa Petraria, que es del siglo IV, para los oyentes que no lo conozcan, voy a intentar describirlo un poco. Es una superficie de unos 8 metros cuadrados de superficie y está compuesto por una figura geométrica formado por octógonos entrelazados. Entonces tenemos figuras de octógonos, hexágonos, triángulos, círculos, distintas figuras geométricas, formando una composición que va girando conforme, porque sí que has visto que no era recto, que no era para una habitación cuadrada ni rectangular, sino que va girando. Y cuando fuimos el año pasado a la exposición del mar, que estuvieron restaurándolo el equipo de restauración del Museo Alicantino, se dieron cuenta también que tal como lo habíamos colocado en la restauración cuando estaba expuesto en el museo anteriormente, algo fallaba. Lo que era la composición de los octógonos que tenía estaba como mal colocado, y entonces empezamos a investigarlo otra vez, a ver qué pasaba, y entonces fue cuando nos dimos cuenta que tal como estaba colocado en el antiguo museo, la posición estaba mal colgado, porque estaba colgado en una pared. Entonces buscamos el modo de mejor encajarlo, y entonces efectivamente nos dimos cuenta que la forma que tenía ese mosaico se iba adaptando, consiguiendo con unos ángulos, se iba adaptando a una figura circular. Entonces sacamos lo que eran las dimensiones que tendría realmente y nos da un edificio circular de aproximadamente entre 16 y 18 metros de diámetro. Una planta circular. Pero ¿y se sabe para qué servía? Porque sí que hay paralelos, me decías. Claro, este tipo de... sí que hay paralelos. Entonces, ese círculo, esa habitación circular, claro, es prácticamente imposible que haya un edificio tan grande con esa superficie. Entonces, siguiendo un paralelo, un yacimiento arqueológico también importantísimo que tenemos en la provincia de Alicante, que son los Baños de la Reina, en Calpe, la población alicantina de Calpe, ellos también tienen otro patio circular, también con mosaicos. Entonces tenemos dos pórticos circulares que tienen mosaico, que estamos aproximadamente a unos 100 kilómetros de distancia, 80-100 kilómetros de distancia de uno de otro. Entonces, entendiendo lo que es el mosaico de Baños de la Reina de Calpe, pudimos entender que, igual que Villa Petraria tenía una parte donde vivía el señor de la villa, que era muy importante con el mosaico, con unas termas que tenía asociadas, entonces pudimos perfectamente decir, bueno, pues en Calpe sí que existe un edificio de estas características, porque en Petrer no, porque en Villa Petraria no podía tener ese mosaico o esa estancia circular. Sí, podría ser una suerte de diseño originario de forma autóctona, ¿no? Aquí en la provincia de Alicante, en lo que fuera esta parte del Imperio Romano, en la Hispania romana, y que se difundió por diferentes lugares, ¿no? En este nuevo museo, Dámaso Navarro, también tenéis salas, bueno, lo has comentado ya ahora, es accesible, más allá de que ya lo sea obligatorio, ¿no?, por ley, que todos los edificios nuevos tengan este tipo de referentes, pero también hay otras salas dedicadas un poco a esas actividades, bueno, mejor dicho, una exposición más etnológica, que nos acerca un poco como en la realidad material, tangible, más cercana a nosotros en el tiempo, ¿no? Que es curioso porque me comentabas que muchas de las piezas han sido cedidas, ¿no?, por los propios vecinos de Petrer. Sí, no todas. La verdad es que toda la parte, bueno, es que nos hemos quedado a mitad de lo que es el itinerario cronológico del nuevo museo. Entonces nos hemos quedado en Villa Petraria y después continuamos con lo que es Vitrir. El pasado musulmán de Petrer, lo conocemos, que sí que aparece en los escritos de los geógrafos árabes, y entonces aparece como Vitrir. Pasamos Vitrir con unas también piezas excepcionales como son las yeserías que te estaba comentando, que tienen el mismo diseño de octógonos que tiene el mosaico romano, y después ya pasamos a época bajo medieval, moderno, y cuando llegamos al periodo contemporáneo sí que es verdad que tanto lo que son las vitrinas como las plataformas que tenemos, lo que es una herrería, lo que es también una plataforma de calzado con el sabater de Cadira, que era el zapatero tradicional antes de las fábricas de producción de calzado, y después un entorno también para
la alfarería tradicional de Petrer. Entonces, claro, todas esas piezas sí que han sido, a través, gracias a Vicent Navarro, Dele, que también conoció también por mucho en Petrer, él fue también el que consiguió intentar recuperar tanto las tradiciones como todo ese tipo de piezas en el año 98, 99, que gracias a él también tenemos una colección etnográfica que lo que nos muestra son los modos de vivir del Petrer preindustrial, de los años 50, de los años 60, antes que el boom de las fábricas también, sobre todo del calzado, transformara nuestra sociedad. Entonces lo que se hace o lo que se intenta desde el museo es hacer una evolución, cómo vivía la gente, cómo vivían las personas desde la época prehistórica hasta nuestros días. Es un lugar muy recomendable que queremos invitar a todos los que nos están escuchando que se acerquen a este Museo Dámaso Navarro, no solamente por la intrahistoria que tiene relacionada casi desde un punto de vista humano, afectivo, con la figura de este héroe de la arqueología en Petrer, Dámaso Navarro, sino por la colección, maravillosa colección con que cuenta. Un museo arqueológico que hemos estado descubriendo en los últimos minutos con nuestro invitado Fernando Tendero, que es director precisamente y técnico de patrimonio también del Ayuntamiento de Petrer. Fernando, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, muchas gracias a vosotros y gracias por venir a difundir nuestra historia. Gracias. Apenas unos segundos para alcanzar las 3 de la mañana, las 2 en la Comunidad Canaria. Ya entran nuestros compañeros, es mentira porque no los estamos viendo, estamos en Petrer, pero bueno, que sepan que llegan las noticias de las 3, las 2 en Canarias. Nosotros volvemos a la vuelta. Después de ella tenemos todavía un bloque largo de casi 30 minutos para seguir disfrutando de la historia de esta localidad alecantina Petrer. Hasta ahora. Estás escuchando Ser Historia en la cadena Ser con Nacho Ares. Califal, siglo X, Petrer es un asentamiento agrícola de población musulmana. A mediados del siglo XII aparece Vitrid, el nombre árabe de Petrer, citado en las fuentes árabes como un poblado fortificado. En ese momento, la fortaleza está formada por una torre con aljibe y una gran muralla de tapial. La función del castillo era eminentemente estratégica y de dominio del territorio, al controlar el paso entre la meseta castellana y el litoral mediterráneo. A mediados del siglo XIII, con el avance de los reinos cristianos, Petrer pasa a formar parte del reino de Castilla y el castillo fue cedido a Jofré de Loaísa por Alfonso X el Sabio, en régimen de vasallaje. Continuamos en Ser Historia, lo estamos haciendo desde Petrer, en este centro cultural invitado por el ayuntamiento de esta localidad alicantina para recordar, celebrar, se pueden utilizar muchos calificativos, muchos verbos, mejor dicho, la salida hacia el exilio del gobierno de la Segunda República, que se hizo un día tal como hoy, cuando estamos grabando este programa, el 6 de marzo de 1939. Quizá no somos conscientes todavía, con la vorágine, la tensión de la grabación del programa, de la fecha que estamos viviendo en este momento. En la primera parte de nuestro programa hemos hecho ese cronovisor para recordar la figura del médico Balmis, un alicantino universal. Hemos estado hablando también de esa relación con la
la guerra civil de la localidad de Petrer. Hemos estado hablando de su museo, de esas rutas turísticas, infinidad de muchos aspectos culturales, pero todavía quizá nos queda por descubrir quizá el Petrer más monumental, el Petrer más accesible a los ojos, ¿no? Y esto lo queremos hacer en este último bloque del programa de hoy de la mano de Fernando Portillo, concejal de Patrimonio. Fernando, bienvenido a Ser Historia. Hola, Nacho. Por culpa de este señor, hoy estamos aquí. Él me mandó un correo hace un montón de meses poniéndome sobre aviso del importante aniversario, los 80 años de esa salida hacia el exilio del gobierno de la República, desde aquí, desde Petrer. Y a partir de ahí pues nos pusimos a trabajar en ello hasta hoy, que es la celebración de este momento. ¿Cómo pasa el tiempo, Fernando? Sí. Parece que yo incluso cuando escribiste te imaginaba pues como un concejal mucho más mayor, no sabía que en el ayuntamiento erais todos unos chavales. Normal que estén por aquí las fábricas de juguetes, ves que sois todos unos críos, ¿no? Bueno, la verdad que es un placer, escuchándote además es cuando estuviste en Las Palmas y en el siguiente programa hablasteis de la figura de Negrín y me vino a la cabeza algo que yo creo que era importante, que era precisamente esta efeméride, este 80 aniversario, de algo que había pasado muy concretamente en esta zona, en nuestro pueblo y en esta comarca, y que además es desconocido incluso para mucha gente de nuestros propios pueblos. Es un tema que, aunque parezca que es conocido, en realidad no lo es. Y bueno, creo que era una oportunidad muy buena para darlo a conocer y para que pues se supiera un poquito más de esos últimos días de la República, de aquellos acontecimientos que pasaron aquí, y hacerlo pues a través de un programa de difusión del que soy muchos años oyente como es este. Me consta. Pero como decía ahora, vamos a hablar de Petrer, de Petrel como este lugar monumental. Yo tengo aquí anotado el primer espacio que vamos a visitar. Lo escuchábamos ahora en este corte de voz de Mari Carmen Rico, que es concejala, cronista de Petrer, hablando de ese castillo medieval de los siglos XII y XIII que está en lo alto. Quizás es el monumento primordial, ¿no?, de esta localidad. Hombre, desde luego es el primer referente, además desde nuestra buena conexión por la autovía Madrid-Alicante, tanto el castillo como la fachada norte pues son el primer reclamo que te invita a visitarnos y a disfrutar pues, de un día completo en nuestra ciudad. La verdad que tenemos la suerte de contar con un castillo restaurado, como bien decía en este caso nuestra cronista, un castillo del siglo XIII que después ha sufrido posteriores remodelaciones y que finales de los 70, principios de los 80 se recupera, se restaura y se le da vida y acoge multitud de actividades que pasan desde bodas a conciertos, de festivales y todo tipo de actividades. Y bueno, pues lo tenemos abierto para poder visitarlo prácticamente todos los días del año, y es una experiencia, yo creo, muy buena el poder visitar con una visita guiada al castillo y hacerlo también pues con algunas peculiaridades que tiene nuestro castillo, que no las tienen otros castillos y que yo creo que son las que invitan también pues a diferenciarnos, ¿no?, y a animar a la gente a que venga a conocerlo, como son en este caso lo que era el antiguo aljibe del castillo musulmán, que después se convirtió en época cristiana en la celda donde encerraban en este caso a quienes detenían. Y que conserva algunos grafitos, ¿no?, que es quizá siempre buscamos ese elemento humano, ¿no? Cuando visitamos un sitio vemos unas pinturas con representaciones de unos personajes, de unos animales, alguien pintó aquello, es decir, alguien construyó un castillo, pues quizá nos aleja un poco, ¿no?, de la realidad de la piedra, pero esos grafitos con esos dibujitos, esas rayitas, que sabes que hace pues varios siglos alguien estuvo allí y lo hizo, y además en unas condiciones pues precarias seguramente, ¿no?, y lo vemos musealizado, pues es mucho más cómodo el acceso, pero no nos imaginamos, ¿no? Yo recuerdo visitando una vez un castillo, el de Medina del Campo, la guía al llegar a las mazmorras nos decía, os voy a dejar a oscuras con la puerta cerrada para que os hagáis un poco la idea de cómo era vivir aquí pues hace prácticamente 1000 años, ¿no? La visita, como digo, de este calabozo, de esta mazmorra, es hoy mucho más amable, pero esos grafitos, por lo que me has contado, son impresionantes, ¿no? Es algo muy curioso. Primero pensar que en un calabozo tan estrecho, tan pequeño, que en su momento no estaba iluminado y que además
alguien que estaba en esa situación de preso pues tuviera, digamos, ese impulso humano, ¿no?, de recoger todos esos grafitos donde encontramos desde escenas de caza tremendamente bien recreadas hasta simbologías de tipo religioso y otro tipo de signos que resultan muy llamativos y que, bueno, pues son un recurso más, en este caso una peculiaridad que ofrece nuestro castillo y que, desde luego, a quienes tienen la oportunidad de visitarlo no les deja para nada indiferentes. Porque el origen es musulmán, no era un castillo al uso, sino que debía de ser una atalaya, ¿no?, una zona de control. Efectivamente, era una atalaya, era una torre de 3 plantas de vigilancia con una pequeña muralla. Posteriormente es donde se produce la segunda muralla en época ya cristiana, siglo XV, y donde pues se recupera la estructura, que tampoco es la del actual castillo, pero que se parece bastante a la que tenemos en el actual castillo de Petrer. Con varios niveles, ahora lo decías, que se utilizan también para actividades culturales, ¿no? Es una forma de renovar la vida de los edificios para esas actividades, esas exposiciones, esas bodas. Es un poco devolver, ¿no?, a la sociedad, a los vecinos de Petrer, en este caso, el monumento más emblemático, ¿no?, con la Torre del Homenaje. Siempre el nombre de Torre del Homenaje es el nombre que recibe la torre más alta del castillo, por la que es visible desde distancia. Y, como digo, es dentro de este castillo, pues las actividades también son un extra, ¿no?, que añadís un poco al propio edificio. Sí, efectivamente. Muchas de las actividades que hacemos, por ejemplo, las jornadas de puertas abiertas de patrimonio, pues procuramos también incorporar conciertos, recreaciones históricas, talleres que, bueno, pues terminan de darle vida y que pues hacen útil, ¿no?, porque al final, para que algo sea apreciado, ¿no?, y sea puesto en valor, tiene que ser útil también, en este caso a la sociedad, al pueblo de Petrer, y con todas esas actividades hacemos que la gente sienta que el castillo, aparte de ser bonito y que hay que conservarlo, es útil para la ciudad, ¿no? Has hablado ahora de las recreaciones históricas, se han puesto de moda en los últimos 10 años, hay infinidad de grupos que se dedican a recorrer la península de arriba abajo para participar de esas festividades más locales. Y es una manera, ¿no?, también de hacer viajar al visitante a la historia de estos lugares. Pero si hablamos de recreaciones, salvando todas las distancias por el término, quizás las luchas, las historias de moros y cristianos también en Petrer, pues tiene su aquel, ¿no? Sí, efectivamente, es una fiesta muy arraigada, una fiesta muy vistosa y que, bueno, pues tiene muchísimas visitas cada año. Normalmente se celebra en la segunda semana del mes de mayo, coincidiendo con nuestro patrón, con San Bonifacio. Y, bueno, pues en cierto modo es una recreación también de esa parte histórica. Y además nosotros tenemos un acto también muy peculiar que invito a la gente a conocer, que es en el mes de noviembre, que corresponde con la media fiesta, que es en este caso el acto de la rendición, que también es una recreación histórica de la llegada de Jaime I a Petrer, cuando viene a recuperar la villa para el rey Alfonso X el Sabio. Y coincidiendo con con esa media fiesta de moros y cristianos, lo que hacemos es recrear esa llegada y rendición del castillo en una puesta en escena espectacular en el propio castillo, que atrae pues cada año a miles de visitantes y personas que bueno, pues disfrutan de esa grandiosidad y de ese valor humano también y de convivencia que tiene, por supuesto, la fiesta de los moros y cristianos. El acueducto también es otro de esos lugares que merece una visita y que está rodeado de historia, ¿no? Yo solamente he tenido la oportunidad de verlo en fotografías, a ver si mañana tenemos tiempo para poder verlo directamente, pero también, como digo, es un monumento emblemático, ¿no? Sí, efectivamente, es otro de los bienes de interés cultural que tenemos en el municipio de Petrer. En concreto es un acueducto sobre la Rambla de Pusa, que se hizo en el siglo XVI, que hasta el siglo XIX estuvo en funcionamiento y que tenía pues una función fundamental, que era la de transportar el agua desde el manantial de la Noguera y abastecer, en este caso, a la vecina ciudad de Elda. Esa infraestructura se ha mantenido. Nosotros, por toda en este caso, zona de Rambla que tenemos de la Rambla de Pusa, tenemos una infraestructura hidráulica muy importante que se ha conservado y que tenemos que poner en valor, y sin duda la figura clave o la pieza que invita más a visitarla y a disfrutar de ella es este acueducto de San Rafael. En Petrer, a mediados del siglo XX, existían unas 220 casas cueva repartidas por todo el término municipal, aunque la mayoría de ellas se concentraba en la Rambla de Pusa y en las laderas del castillo.
La denominada casa cueva es un tipo de vivienda excavada total o parcialmente en el sustrato geológico. Podemos encontrarlas en muchos lugares de España y en numerosas poblaciones de la Comunidad Valenciana. Su aparición a finales del siglo XVIII se debe a las continuas crisis económicas y agrícolas, a lo que hay que sumar un aumento demográfico considerable, que obligó a la población a construir unas viviendas económicas en zonas a priori no aptas para habitar. Fernando Portillo, concejal de Patrimonio de Petrer. Las casas cueva son seguramente el lugar más llamativo de todos los monumentos que hay en esta localidad. No es el más antiguo, pero sí el llamativo por todo lo que conlleva precisamente eso, ¿no? Vivir en una cueva. Sí, bueno, esto es algo que no solamente se da en Petrer, que sí que esta circunstancia se da en muchas otras zonas, pues en la zona de Granada, de Guadix y demás, que suele ser bastante habitual el aprovechar en este caso las laderas para hacer esas casas cueva, pero nosotros tenemos la originalidad en este caso de que más allá de la ladera tenemos unas casas excavadas en la propia muralla de mampostería del castillo de Petrer, que hace unos años se pudo recuperar, restaurar y montar allí desde luego un museo de etnología sobre cómo serían esas viviendas a principios, en este caso mediados del siglo XX. Sí, porque cuando hablamos de casas cueva, ya con ese término nos desligamos de la prehistoria, ¿no? Siguen siendo trogloditas los que viven ahí, porque aunque tenemos la idea, lo hablábamos antes Jesús Callejo y yo, ¿no? A la gente que vive en las cuevas no les gusta que la llamen trogloditas, pero es que realmente troglodita significa el que vive en una cueva. Entonces, de alguna forma el término está bien utilizado, ¿no? Pero no son cuevas de la prehistoria, como Altamira, de hace casi 15.000, 20.000 años, del Paleolítico Superior, sino que son cuevas muy recientes, ¿no? No tampoco del siglo XVIII, del siglo XVII, son del siglo XX. Sí, finales del siglo XIX, principios del XX. Al final, en muchos casos son cesiones o alquileres, en este caso, de espacios, y era una forma económica para familias con pocos recursos para conseguir una vivienda. Desde luego, pues con toda su modestia, pues tienen en este caso muchas o las mismas ventajas y desventajas que podían tener una vivienda de la época de principios de siglo o hasta mediados incluso de siglo, que parece que ha pasado mucho pero no ha pasado nada, y si echamos la vista atrás pues te llama mucho la atención, y conseguimos hacer que el visitante pues viaje a esa época y sienta cómo vivían en este caso las familias en esa época y en esas circunstancias, con un mobiliario, con una serie de servicios y la carencia de otros, pues que ponen en valor ese desarrollo que hemos tenido en muy pocos años y que tiene que ver mucho también pues con esa revolución industrial y esa industrialización que sufrió la ciudad y el crecimiento repentino que ha sufrido durante la segunda mitad del siglo XX y lo que llamamos de siglo. Porque, claro, cuando tú entras en una casa cueva, lo que dices, ¿no? Empiezas a echar en falta cosas que en tu normalidad cotidiana, en una casa, la luz de las ventanas, quizá la ausencia de humedad, etcétera, lo ves allí, ¿no? In situ, y dices, aquí tiene que ser duro vivir. Pero incluso en la década de los 50, ¿no? Se seguían haciendo este tipo de casas, y lo comentabas ahora, hay algunas que recrean, lo tenéis como una suerte de museo, de exposición permanente, que es una casa idéntica a cómo debía de ser en los años 50 para que el visitante se haga la idea, ¿no? De cómo era la vida en este lugar. Sí, efectivamente, y además lo recreamos con personajes también para meter a los visitantes en esa. Hacéis vuestro propio Cuéntame, pero de los años 50 en una casa. Años 50, efectivamente. Y la verdad que es muchas veces es de lo más llamativo, porque al final pues uno está acostumbrado a lo mejor a visitar castillos, ¿no? Y los castillos, cada uno con su singularidad, pues al final tienen mucho de parecido, pero desde luego esto es algo atípico, ¿no? Que la gente no está acostumbrado a verlo, que le sorprende que de repente en medio de la muralla pues aparezca una puerta, y lo que piensa que va a ser pequeño empieza a entrar por unas estancias y por otras, y es casi un laberinto. Es lo que te iba a comentar, lo tengo aquí anotado, que son una suerte de laberintos, porque están todas las viviendas interconectadas unas con otras. Es que no sé, sácame de mi ignorancia, de mi duda, eran utilizadas por diferentes familias que tenían alguna relación entre ellos. Es como, me viene un poco la idea, ¿no? Las habitaciones de los hoteles, que en ocasiones tienen una puerta que separan una habitación de otra y puedes acceder de una a otra si tienes las dos reservadas. ¿Cómo era la vida? Porque el desarrollo es muy laberíntico dentro de la montaña. Inicialmente nacen como viviendas aisladas, pero imagino que, como suele ser habitual también muchas veces en las casas y
demás. Al final, pues cuando mejora tu situación o porque el vecino se va a trasladar a otro sitio, le compras o adquieres o porque se abandona. O te pones a picar tú mismo. Exactamente, y tú mismo conectas y te acabas haciendo o ampliando en este caso esa vivienda, y al final lo que tenemos son lo que inicialmente eran 3 viviendas que están conectadas en una única estancia o en una única vivienda, y es en la que se puede visitar todo esto. ¿Y estas casas se las hacían los propios inquilinos, las mandaban a hacer? Porque claro, picar la piedra es duro. Bueno, yo creo que son cuevas naturales. No, en este caso es que no estamos hablando de una cueva natural, estamos hablando de una cueva excavada en la mampostería de la muralla. Agárrate. Es decir, en un material constructivo, además antiguo, y que desde luego pues tendría una parte importante. En parte es quitar bloques, pero en parte es también alisar las paredes de la estructura. La vida no tenía que ser fácil en esos lugares, ¿no? La temperatura me consta que es constante, valga la redundancia, ¿no? 18-20 grados durante casi todo el año, pero también la humedad. No sé, la vida no tenía que ser fácil. Hombre, yo creo que no era fácil en este caso en la mayoría de las viviendas humildes de la época, pero desde luego en estas casas pues tiene una serie de circunstancias. Es cierto que esta zona no es una zona especialmente fría, y eso también pues hace que la humedad en un momento determinado pueda ser más llevadera, pero luego sí que positivo podían tener muchas de estas viviendas, y por ejemplo cuando arrecia el calor, y en muchas ocasiones estamos hablando de viviendas que están enfocadas a lo mejor al mediodía y tienen una prolongada exposición al sol, lo bueno que tiene este tipo de viviendas es que se mantienen frescas, y los meses más calurosos, los meses menos llevaderos, y a lo mejor en esta zona como son los meses de junio, julio, agosto, pues esas viviendas sí que permanecían algo más frescas que cualquier otra vivienda que le pudiera estar dando el sol en el tejado durante todo el día. Nos quedan 2 o 3 minutos para acabar. No quería dejar de aprovechar tu intervención, Fernando Portillo, concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Petrer, sin que nos hablaras un poco de las iglesias, de los templos, que también ahora me consta que tenéis esa ruta, un acuerdo con la iglesia para poder visitarlas, ¿no? Quizás es el referente cuando uno llega a una localidad, lo primero, y no sabe qué ver, lo primero que busca es, si es un pueblo pequeñito, es la iglesia, ¿no? Como es el foco cultural, y también para recibir un poco, sentir el latido de ese pueblo, de esa localidad, o si lo hubiera un museo, aquí podéis hacer todas las cosas, ¿no? Pero ¿cómo son las iglesias, las ermitas de Petrer? Bueno, pues tenemos la suerte en este caso, y como tú bien dices, hemos incorporado en este caso al patrimonio que estamos poniendo en valor y que estamos animando a la gente a visitar a través de nuestros paquetes turísticos, precisamente ese patrimonio religioso, que concretamente en este caso son la parroquia de San Bartolomé y las ermitas del Santísimo Cristo del Monte Calvario y la ermita de San Bonifacio, que la suerte que tenemos es que, igual que el museo, está todo en una zona del casco antiguo que es muy aconsejable para visitar, para pasear, y que se puede en muy pocos minutos conectar de un lugar a otro y hacer una visita completa pues a lo largo de una mañana o una mañana y una tarde, y pasar un rato muy positivo. En los 3 casos estamos hablando de 3 construcciones que son BRL, que son del siglo XVII y XVII, y que tienen un encanto espectacular. Al margen de ello, quería también hacer hincapié en este caso que en la ermita de San Bonifacio, en la explanada de la ermita, tenemos, y además aparece así rotulado, lo que don Emilio Castelar, el presidente de la Primera República, bautizó como el Balcón de España, ¿no? Unas vistas del valle que son solamente por sí mismas algo que merece la pena ser visitado, y por eso pues yo creo que junto a ese patrimonio religioso es una oportunidad más de conocer toda la historia de Petrer, tanto en el ámbito cultural, patrimonial, histórico a través del museo, como en ese patrimonio religioso que complementa pues la historia de Petrer. Una historia que hemos intentado dar a conocer en estas casi 2 horas de programa que llevamos, gracias a ese correo que me envió hace muchos meses Fernando Portillo, nuestro invitado concejal de Patrimonio, para charlar de uno de los momentos históricos que seguro muchos de nuestros oyentes están descubriendo. Yo tengo que reconocer que desconocía este aniversario, las circunstancias históricas que se dieron en su momento ese 6 de marzo del año 1939, y que además de ese trasfondo histórico de la Guerra Civil, quizás menos amable, Petrer merece ser visitado por todos los argumentos monumentales con los que hemos estado compartiendo en estos minutos con Fernando. Fernando, una vez más, muchísimas gracias por ese correo que enviaste, y muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Hasta aquí este programa especial de Ser Historia que hemos realizado en Petrer, en Alicante, hablando, como decía ahora, de ese 80 aniversario de la salida al exilio del gobierno de la República, hace ahora exactamente 80 años, un 6 de marzo, que es el momento en el que estamos grabando este programa. Nada de ello hubiera sido posible si no hubiera intervenido la ayuda del Ayuntamiento de Petrer, a quien quiero dar las gracias. También quería agradecer a los compañeros de Radio Elda, con su director Baldomero Jiménez a la cabeza, y sobre todo a quienes han estado este día como a los mandos de esta máquina del tiempo, que son Fran Segura y Juanjo Fernández. Ana Caballero ha estado, como siempre, controlando las redes sociales, y Fermín Agustí desde Madrid ha estado controlando también un poco la producción de este programa. Como siempre, su humilde servidor Nacho Ares se despide de este programa especial. Les dejamos con más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.